porque Él resucitó. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Celebramos este jueves de la séptima semana de este tiempo de Pascua. Oramos por los difuntos Luis Rivera, Pedro y Carlos Asensio, Jesús Díaz, María García, las almas del purgatorio. Y oramos también por la salud de los hermanos Nancy Maeso, Freddy Matos, Coral Calderón, Verónica Ayala, Carlos Díaz Alejandro. También vamos a orar hoy el cumpleaños de Yari Castro, y todos los que cumplen años, los que cumplen aniversario. Arrepentidos de nuestros pecados, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos penetre con su fuerza, para que nuestro pensar te sea grato y nuestro obrar concuerde con tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de que acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otras saduceos, y gritó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos.
Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando. No encontramos ningún delito en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel? El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó a bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste,
porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Seguimos leyendo este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y seguimos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De la primera lectura podemos admirarnos de la sabiduría con la cual Pablo maneja los asuntos de su vida. Y es precisamente ese saber que nos viene de Dios el que nos ayuda a enfrentar todas las cuestiones que vamos encontrando en nuestro camino. Y el saber de las cosas que hemos aprendido, entonces se fortalece con la sabiduría del Espíritu. Amén. ¿Y qué hace Pablo? Fíjense la sabiduría del Espíritu que Pablo tiene. Pablo sabe que lo van a juzgar, pero Pablo tiene doble nacionalidad, que es un privilegio. Y por eso, a diferencia cuando se estudia todo el ambiente bíblico, ¿por qué Pablo pudo tener un impacto mucho más grande y llevadero hacia otros lugares en relación a los demás apóstoles? ¿Por qué Pablo pudo entrar en sociedades y lugares en donde los demás no pudieron? Porque Pablo tenía la facilidad de que tenía también la ciudadanía romana. Amén. Y el que era romano, en aquel momento, que era quien gobernaba el imperio, tenía privilegios de poder estar en ciertos lugares y de poder llegar a ciertos lugares. Cuando tú decías soy romano, ya todo el mundo decía, no, espera. En aquel momento, ¿verdad? Era lo más grande que había como tal, ser ciudadano de Roma como tal. Y como Pablo tenía ese privilegio, Pablo podía entonces meterse, porque si llegaba otro y decía yo soy judío, ¿quién era un judío? Lo hemos escuchado en los textos, de casi todas las partes lo votaban. Hubo un momento que lo votaron a todos de Roma, y en algunos lugares lo buscaban hasta para matarlos. Por lo tanto, no era favorable decir que eras judío en un ambiente romano o pagano, peor todavía, ¿verdad? Porque recuérdense que los judíos no podían llegar a ciertos sitios también por las cuestiones religiosas del paganismo, y también eso era un impedimento. Pero Pablo, al ser judío criado en el paganismo, con ser ciudadano de Roma, entonces podía entrar tanto a nivel de las sociedades civiles, pero también podía entrar en comunicación con las sociedades religiosas. Fue lo que vimos en estos días cuando Pablo fue al panteón griego, ¿recuerdan? Y estaba allí. Un judío tal vez no podía hacer eso tan libremente, llegar a un panteón griego, pero Pablo sí pudo hacerlo porque tenía también esta ciudadanía de Roma como tal. ¿Y qué hace hoy Pablo? Pablo utiliza eso en su favor. Y sabiendo que lo quieren juzgar, ¿y cuál es el punto clave del juicio? ¿Cuál es el elemento clave del juicio? Que él cree en la resurrección de los muertos. Yo estoy predicando la resurrección de los muertos. Y cuando Pablo dice aquello allí, imagínense cómo se pusieron los fariseos, que son creyentes aférrimos de la resurrección de los muertos, de los ángeles y de los espíritus. Amén. Y por lo tanto, los saduceos, como dice el texto, que no creen en la resurrección, entonces, ¿qué hizo Pablo? Dividió la asamblea, lo puso a pelear entre ellos mismos como tal. ¿Y por qué el Espíritu hizo eso?
en Pablo, porque todavía Pablo tenía que seguir dando testimonio. Fíjense lo que al final del texto le dice el Espíritu a Pablo: lo mismo que has hecho aquí, tienes que dar testimonio en Roma. Amén. Tienes que ir a Roma a lo mismo. Por lo tanto, allí será el desenlace final de Pablo. Pero Pablo se deja llevar, Pablo se deja guiar donde el Espíritu le lleve. Y lo oímos días atrás. El Espíritu le dijo: yo no sé a dónde me va a llevar, pero lo único que me dijo es que me esperan fatigas y sufrimientos, pero a mí eso no me importa. Y lo estamos viendo. Pablo se está dejando llevar donde el Espíritu lo lleve, no importa, porque al final Pablo sabe que ya su vida le pertenece a Cristo. Amén. Miren la cuestión que Pablo nos enseña. Nosotros a veces hemos dicho que le hemos entregado nuestra vida a Dios. ¿Y cuántas veces no hemos repetido eso? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dicho eso en nuestro propio espejo y lo hemos dicho hacia los demás? ¿Cuántas veces no hemos repetido fervientemente que pertenecemos a Dios, que somos de Dios, que todo lo que tenemos es de Dios? Pero a la hora de que Dios viene a tomar posesión de lo que es suyo, entonces como que ahí a veces no encuentra nada. Y Pablo se ha cansado de decir: mi vida es Cristo, yo soy de Cristo. ¿Y qué está haciendo Pablo? Pablo está siendo consecuente con lo que ha dicho. Pablo está viviendo una verdad en su vida. Amén. Eso no es fácil, pero es lo más hermoso, cuando tú realmente sabes lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Pablo está tratando de vivir su verdad, y como él ha dicho: soy de Cristo, por lo tanto ya Pablo sabe que su vida ya no le pertenece a Cristo. Y si el Espíritu Santo le está diciendo que tiene que ir a dar testimonio de Cristo a ciertos lugares, ¿qué está haciendo Pablo? Ya yo dije que soy de Él. Yo sé que me esperan sufrimiento, pero mi vida no es mía. Haz lo que tú quieras con ella. Y Pablo se está dejando llevar, se está dejando guiar. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos y hermanas, a descubrir esa verdad que Pablo descubrió y que hoy Jesús también nos transmite en el Evangelio. Padre, no solamente oro por estos, sino por los que van a creer a través de las palabras de estos. Fíjense a dónde se va hoy la oración de Jesús. Que ayer era orando por los apóstoles, y hoy entonces está orando por ¿quiénes? Por los que van a creer a través de los apóstoles. Decía un autor que lo leí esta tarde, decía: el corazón de Jesús es tan íntimo y tan grande que ya desde ese momento estaba pensando en nosotros. Amén. Cuando este autor escribe eso, y yo me quedé leyendo esto, wow. Es decir, desde ese momento, ya Jesús, y estamos hablando casi 2000 años, ya desde ese momento Jesús ya pensaba en nosotros. Le está pidiendo al Padre: te estoy orando por los que van a creer, por ti y por mí, que hoy estamos aquí. Ya estábamos en el pensamiento de Dios aún sin nacer. Y por eso hoy Jesús nos pide en su oración, y le pide al Padre: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermanos y hermanas, oremos por la unidad de la iglesia. Oremos para que entendamos que solamente unidos podemos enfrentar los grandes retos y males que hay en esta sociedad. Solamente unidos a Cristo y unidos entre nosotros en el Espíritu, seremos capaces de enfrentar y de destruir cualquier trampa y tentación del enemigo. Cualquier cosa que quiera venir a dividir y a destruir nuestra iglesia en el Espíritu. Pero hoy Jesús nos deja claro que es en la unidad. Unidos a Él, y unidos a Él, entonces estaremos unidos entre nosotros.
que esa unidad que desde siempre Dios la ha soñado, se vaya cuajando y se vaya fomentando en cada uno de nosotros. No tan solo la unidad de la Iglesia Católica, sino la unidad de toda la Iglesia, que es lo que el Señor quiere. Amén. De todos, porque hoy, ¿qué dice Jesús? De todos los que creen a través de los apóstoles, todo el que profesa a Cristo, todo el que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y el Señor quiere que todos los que en Él han creído estemos unidos. Así que hoy juntos tenemos que orar fuertemente para que el Espíritu Santo nos haga consciente del camino de esa unidad, porque solo el Espíritu es el único que sabe dónde está ese camino. Que no sigamos haciendo caminos propios, sino que todos comencemos a caminar por ese camino del Espíritu que nos lleva a la unidad de la Iglesia, que nos lleva a Cristo y que nos llevará un día a la presencia del Padre. Que el Señor, con su fuerza, con el Espíritu, logre romper todas esas divisiones y cadenas que hoy imperan y viven tanto dentro como fuera de nuestra iglesia, y que el Señor pueda de una vez y por todas contemplar y ver la unidad de todos los que en Él creemos. Dios le bendiga. Mis hermanos y hermanas, junto con el pan y con el vino, presentamos nuestras peticiones. Oremos por todos nuestros difuntos, nuestros enfermos. Oremos también por los que cumplen años. Oremos por Yadi Castro. Oremos también por Emil Andino, que también hoy está de cumpleaños. Oremos también por Alejandro Lebrón y por todos los que cumplen años y aniversario en el día de hoy. Oremos también al Señor para que envíe su Espíritu y nos ayude a fomentar y a construir la unidad que hoy Él quiere para toda su iglesia, para todos los creyentes. Que todas estas divisiones que hoy se están fomentando, fruto de nuestras apetencias personales y de construir nuestros propios caminos con nuestras propias ideas, nuestros propios ideales, que hoy retomemos el camino del Espíritu, que es el camino que nos conduce a Cristo, el camino de la unidad. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Orden, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, asciende a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos, al lugar donde Él nos precedió, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, Dios del universo llenos está, el cielo y la tierra de tu gloria, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Luis Rivera, Pedro y Carlos Asensio, Jesús Díaz, María García, las almas de purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo pueden darse la paz. La paz a todos, la paz a los que nos ven desde sus hogares, para todos, abrazo de paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, ya no debo, fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, fácil si tú me llevas de tu mano, fácil si tú me llevas de tu mano, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, ya donde voy, fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, fácil si tú me llevas de tu mano, fácil si tú me llevas de tu mano. Alma de Cristo, Santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame,
Agua del costado de Cristo, Lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los santos misterios nos hagan comprender tus designios y nos comuniquen tu misma vida divina, para que así logremos vivir en plenitud las riquezas de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos adelante, damos las gracias a todos los que hoy colaboraron en este servicio, en el pozo séptico que estamos haciendo en el terreno de parcela. Así que mucho trabajo, ahí estaban bien entregados. Así que gracias a todos los que trabajaron, que el Señor les recompense, tanto los que estuvieron allí, los que sirvieron almuerzo, y todo, ¿verdad? Todo, y hasta lo que fuimos a mirar, a supervisar, ¿verdad? Así que todo el Señor nos dé la gracia de seguir adelante en este hermoso proyecto. Seguimos con la rifa, seguimos los boletos, así que todo el mundo va a seguir vendiendo y a seguir promoviendo nuestra rifa entre familiares y amigos. Hoy tenemos 3 personas que están de cumpleaños entre nosotros: Yadi Castro, que es la hermana de Javier, nuestra hermana Emil Andino, que está en este momento en la transmisión, siempre fiel seguidora de esta Eucaristía, y nuestro querido hermano Alejandro Lebrón. Así que para todos ellos vamos a hacer esta oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias por todo el amor que tú derramas en nuestros corazones, el mismo amor que en Jesucristo tú nos has manifestado. Gracias, Señor, por enviarnos al Espíritu Santo que nos fortalece y nos hace seguir ese camino de Cristo y sobre todo la unidad de la iglesia. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos Yari, Emil y Alejandro. Gracias, Señor, por este cumpleaños que junto con ellos celebramos y con todos los que cumplen años y aniversario. Te pedimos, Señor, que los bendiga y que derrame sobre ellos en este momento tu Espíritu Santo, que los fortalezca, que los ilumine y que los haga seguir el camino de Cristo, que es el camino que conduce hasta ti. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Unidos al Espíritu, oremos para que logremos la unidad de la iglesia. ¿Y cómo se logra la unidad de la iglesia? Unidos a Cristo en el Espíritu. Como Él nos ha dicho en el Evangelio, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Si somos uno en Cristo, si seguimos todos a Cristo por el camino que nos está indicando el Espíritu, entonces caminaremos todos unidos en ese camino de Cristo hacia la presencia del Padre. Pueden ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. La del cielo, alégrate. Aleluya.
aleluya. Señor, a quien mereciste llevar, aleluya. ruega Señor por nosotros, Aleluya. ruega Señor por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los que vayan a quedarse en el taller, pues se quedan en sus respectivas áreas. Están